Curiosidades de la ocupación. Lima, la ciudad del comercio y la fe. Hacia 1879, Lima era una ciudad cosmopolita debido a su pasado virreinal y su condición de centro de la nueva república. La era de bonanza del guano y el salitre se veía reflejada en su arquitectura y la prevalencia de los locales de un comercio próspero y abundante en sus calles. Sin embargo, era también una ciudad de contrastes. Su principal característica social a lo largo de la historia ha sido la diversidad cultural de sus habitantes, entre locales y extranjeros, que le hicieron una ciudad para el hábitat de todas las sangres. Una ciudad, ante todo, festiva. En tal sentido, Lima ha sido una ciudad de todos los colores y sabores, en una retroalimentación e influencia constante. Asimismo, ha confluido en ella la sabiduría ancestral de sus antiguos habitantes, como la innegable presencia andina y afroperuana, esta última de gran arraigo y participación en aspectos cruciales, como el habla, la comida, la música y la danza, así como la religión. Pues sí, es poco sabido que Lima, desde la época de la conquista, fue predominantemente negra, y es en la religión, en la gastronomía y en la música que hallamos su prevalencia y legado. Días antes de la entrada del ejército chileno en Lima, las calles estaban convulsionadas, los saqueos a los comercios de locales y extranjeros abundaban, así como las escaramuzas en las plazas y esquinas por parte del lumpen, que aprovechando el pánico y ante la incertidumbre de lo que se avecinaba, asaltaban y se apropiaban de alimentos. Con el ingreso de las tropas chilenas a Lima y la presencia de la Guardia Urbana, integrada por ciudadanos extranjeros, preocupados por la seguridad de sus particulares negocios, reinó una tensa calma en la ciudad. Las calles estaban vacías, las puertas y ventanas cerradas, como también los negocios y las actividades sociales. Cual cuarentena, la ciudad de Lima vivía un catastrófico silencio, donde el único murmullo era el de su río hablador, encerrando sus temores entre cuatro paredes y convirtiéndose en una ciudad fantasma, patrullada día, noche y madrugada. Sin embargo, a los pocos días, debido a la necesidad de la compra y venta de los principales abarrotes y a la subsistencia de su comercio ambulatorio, las actividades comerciales fueron retomándose lentamente y se quebraba el silencio. De la mudez, Lima pasó al susurro y a las miradas tímidas, aunque siempre con paso apretado de la casa a la pulpería o de la casa a la iglesia y volver al vuelo. En sus crónicas de la ocupación, el soldado chileno José Miguel Varela describiría a Lima con el siguiente aspecto. Lima me parecía una ciudad muy hermosa, con grandes construcciones, amplias plazas, muchas esculturas y abundante comercio, aunque la mayoría estaba cerrado hacía 2 o 3 días por los saqueos. A diferencia de nuestra entrada a la capital de los virreyes la tarde anterior, ahora se veía gente caminando apurada en las calles. En especial, mujeres que procuraban hacer sus compras. Todas ellas avanzaban muy apegadas a los murallones de las casas, ocultando parcialmente sus rostros con sus mantillas, y salvo una anciana que se detuvo a mirarnos mientras pasábamos por la adoquinada calle. Todas las demás evitaban dirigir sus rostros hacia nosotros. Si las tapadas limeñas hubieran seguido existiendo para 1881, este sería el escenario perfecto para el anonimato y la conspiración, pero habían dejado de existir 40 años antes. Lima siempre fue una ciudad de ambulantes, tal como lo testifican las acuarelas de viajeros que pasaron por ella y retrataron a sus personajes de a pie, así como las maravillosas acuarelas de Pancho Fierro, que han dibujado la crónica de las costumbres de la capital, en la que la diversidad étnica y cultural han destacado y reafirmado la importante característica pluricultural y el contraste de clases no solo de Lima, sino del Perú. En tal sentido, Varela describiría a los personajes de la ciudad así. En mis posteriores recorridos por la gran ciudad, fui conociendo la fauna de vendedores, que a los pocos días de la ocupación chilena comenzaron nuevamente a llenar plazas, calles y también los alrededores de nuestros cuarteles. Conocí a las típicas tisaneras, que eran mujeres que vendían una rica bebida refrescante, muy necesaria para el húmedo calor de Lima. La tisana la vendían generalmente muy helada,
y era el producto de cocción de agua con cáscaras de piña y limón. Las calles de Lima eran recorridas por aguadores y lecheras. Los primeros eran generalmente hombres que guiaban una tropilla de burros, cada uno con sus 2 barriles de madera con agua clara y limpia, que vendían a las casas para el consumo de la gente. Las lecheras eran casi todas mujeres que expendían a domicilio leche de vaca, cabra y burra. Andaban casi siempre con 2 o más burros, con cangallas de carga, de las cuales vendían 2 barriles de madera con leche que traían de los campos vecinos a la capital. Recuerdo también a las bizcocheras, con sus deliciosos pastelillos, chancacas, maní y porotos tostados con picante. En los puestos instalados en las plazas se vendía también picarones, empanaditas de picado, alfajores, turrones, humitas, helados, frutas acarameladas, galletas dulces y muchas otras comidas y golosinas que disfruté a menudo. Recuerdo que me encantaba el ajiaco, la pachamanca, que era algo parecido a nuestros curantos, y los picantes que eran similares a la carbonada, pero elaborados con pescado, charqui y mucho ají rojo. No es de extrañar que, para entonces, Lima ya era una capital cuya gastronomía representaba una mixtura de sabores fusionados y asimilados al paladar local, como también amigable al de los visitantes. La presencia andina y afroperuana estaba muy presente tanto en la fisonomía como en la comida, así como la europea y asiática en las mesas de los hogares y principales cocinas de la ciudad. En este escenario, las actividades de recreación y costumbres, como la corrida de toros, las peleas de gallos, el teatro, el tradicional paseo de Bancaes, una de las más simbólicas actividades del siglo XIX y XX, tuvieron que ser suspendidas ante la ocupación y paulatinamente retomadas. La religiosidad en Lima ha sido un factor determinante en su idiosincrasia, tal como la concebimos hoy. Cuna de santos peruanos y casa de santos extranjeros, Lima ha sido una ciudad no solo de las devociones católicas europeas, sino que ha tenido impresa la poderosa influencia y presencia andina y africana. Producto de ella es el sincretismo en los signos y en las manifestaciones religiosas más importantes. Aquí surgió la primera mujer santa del Nuevo Mundo, Santa Rosa de Lima, así como el primer santo afrodescendiente de las Américas, San Martín de Porres. Por ello, no sorprende que la religiosidad de los limeños y limeñas se haya aferrado a sus principales íconos durante la guerra y la ocupación de Lima. José Miguel Varela narraría así su visita al santuario de Santa Rosa de Lima. Nuestra visita de reconocimiento nos llevó después al templo de Santa Rosa de Lima, el de mayor afluencia de feligreses. En los primeros días de nuestra ocupación pasaba lleno de mañana a la noche, seguramente invocando protección ante los invasores. El templo, según nos contó una anciana que vendía flores y velas en las graderías de ingreso, fue edificado sobre la casa donde nació Santa Rosa de Lima. Nos recomendó que visitáramos su patio, donde había una ermita y un pozo, que según nos relató la mujer, era el mismo en el cual la santa lanzó la llave del candado con que cerró la gruesa cadena que ciñó a su cintura. Le hicimos caso y lo visitamos, y allí pudimos darnos cuenta de que la gente escribía peticiones en pequeños papeles que luego de plegar lanzaba al pozo. Ciertamente, el culto religioso se mantuvo vigente durante todo el tiempo de la ocupación. La multitudinaria manifestación de la fe al Señor de los Milagros, la procesión más representativa desde 1688 y una fusión que tomó siglos en constituirse como la identidad religiosa mestiza de la nación peruana, ha protagonizado los rumbos, desastres y acontecimientos más importantes de la historia, como los terremotos, la época dorada del virreinato, su caída, la independencia, las guerras civiles y, como no, la Guerra del Pacífico. Y tal como lo indica Julia Costilla en su tesis, el hoy llamado Cristo Moreno ha sido desde su origen un símbolo que identificó a los afrodescendientes, a los miembros de la cofradía colonial y a las sucesivas generaciones de devotos y devotas que contribuyeron a su reproducción tanto dentro como fuera de Lima. Durante la ocupación de Lima, la procesión del Señor de los Milagros, ante la incertidumbre social y política, dejó de recorrer las calles en el tradicional mes de octubre, lo cual da una idea del momento que vivía la capital
y cómo los creyentes tuvieron que conformarse con ir a las iglesias y encomendarle a Dios el futuro del país. A lo largo de los 4 años que duró la ocupación chilena de Lima, el duelo y el miedo se fueron levantando de a pocos. Paulatinamente, la ciudad retomó sus actividades comerciales y el acceso a los espacios públicos, como la Alameda de los Descalzos, el Palacio de la Exposición, la Plaza de Armas, los baños de Miraflores, Barranco y Chorrillos, así como la cotidianidad de la venta ambulatoria, todas ellas desarrollándose mientras la bandera chilena ondeaba en la asta del Palacio de Gobierno. Te invitamos a conocer más curiosidades de la ocupación, así como el patrimonio histórico de Lima, suscribiéndote a nuestro canal. Hasta la próxima.